La Voz de América presenta. En el mes de la mujer, estas son las historias que superan obstáculos, rompen barreras invisibles y crean liderazgo. Hoy en Foro, las mujeres cuentan su historia. Soy Gonzalo Barca desde Washington. El mes de la historia de la mujer ganó reconocimiento cuando el presidente de Estados Unidos, el entonces presidente Jimmy Carter, designó la primera semana de la historia de la mujer en marzo de 1980. Desde entonces, varios países han honrado este mes destacando los aportes, el esfuerzo y el impacto de la mujer en la historia. Pese a los logros que se han obtenido, los desafíos continúan. Los organismos internacionales concuerdan en que aún hay desigualdad, discriminación y falta de equidad. Hoy, en Foro, 3 mujeres de diferentes ámbitos nos cuentan su historia y analizan lo que es ser mujer en este momento. Hoy nos acompaña desde Miami Yossi Finol, ex Miss Venezuela, influencer, chef y asesora de alimentación saludable. Raiza Banfield, arquitecta, ex vicealcaldesa de la ciudad de Panamá, presidenta fundadora de la Fundación Panamá Sostenible. Y Rosa Koch Vosel, una enfermera maya de Guatemala, primera mujer en obtener un título universitario en su pueblo, Peña Blanca. Bien, bienvenidas todas ustedes. Voy a empezar contigo, Yossi, ex reina de belleza y ahora asesora de alimentación saludable. ¿Qué cambios demandan las mujeres para aumentar su participación en la economía y la sociedad? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Verdad que ser mujer es gratificante. Tenemos mucha oportunidad de hacer tantas cosas y lo podemos hacer. Estamos dispuestas a hacerlo y con todas las ganas. Lo único es que yo veo lo que nos falta un poco es la unión entre todas nosotras. Si nos unimos, la fuerza va a ser muchísimo mayor. Muy bien. Raiza, como mujer afrolatina, ¿qué crees que se ha avanzado? ¿Qué retos quedan por lograr? Yo creo que el hecho de que se mencione ya el tema de que ya tengamos líderes políticas afrolatinas como la vicepresidenta Epsi Campbell y la ahora hoy vicepresidenta colombiana y otros roles de liderazgo que han asumido las mujeres en la región, ya es un avance. Sin embargo, mientras se vea todavía como una rareza o una cosa de excepción o excepcional, entonces es porque nos falta mucho. Claro, ¿y tú crees que aún se ve ¿tú crees que aún se ve como una rareza en muchos países o crees que ya eso está superado? No, por supuesto que se ve como una rareza. Ya. Y cuando te hacen comentarios y que bueno que lo lograste siendo claro. negra, era ahí el comentario. Muy bien. Rosa, ¿cómo ves a la mujer indígena en el continente? Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Desde mi punto de vista, las mujeres indígenas en diferentes ámbitos y áreas somos muy discriminadas en todo sentido, por nuestra forma de hablar, por el dialecto maya que hablamos o por el dialecto que hablamos, por nuestro traje, por portar un traje típico, eso nos hace de menos, por el color de la piel. Y que continúa, tú insistes en que continúa esa discriminación. Bueno, y te felicito también por estar en este momento mimando a tu hermoso niño. Pero ahora veamos ahora estos datos de la ONU sobre los indicadores sostenibles de la mujer. Miren esto. Mujeres por debajo de los varones en todos los indicadores sostenibles de acuerdo a la ONU. 2/3 de los analfabetos del mundo son mujeres. La mayoría de los pobres del mundo son mujeres. A eso se le llama la feminización de la pobreza.
Las mujeres tienen menos acceso a los servicios básicos que los hombres. Las mujeres tienen 11 puntos porcentuales más que los hombres de padecer de hambre semanalmente. Y todo esto según los datos de la Organización de Naciones Unidas. Yo sí te pregunto, datos alarmantes cuando se es mujer, ¿no? Solamente por ser mujer. Así es. Y eso y muchísimas otras cosas también se ven, datos muy alarmantes que tenemos que trabajar por eso, porque hemos demostrado que podemos hacer muchísimas cosas, al igual que los hombres. Y hemos avanzado, sí hemos avanzado, aún nos falta mucho más. Y tengo fe en Dios que pronto iremos paso a paso, como hemos ido, pero vamos a alcanzar mucho más. Muy bien. Ahora, Rosa, en comunidades indígenas, obviamente ya enumeraste una serie de factores que, en tu opinión, forman parte de la discriminación contra la mujer indígena. Pero, ¿qué tan cercanos son estos indicadores que he leído? El analfabetismo, el hambre, la falta de oportunidades. ¿Qué tan precisos crees tú son estos indicadores cuando se trata de la mujer indígena? Sí, realmente en las áreas rurales o en las comunidades rurales es más alta la tasa de analfabetización debido al machismo de los hombres que se viven en las comunidades. Dicen que las mujeres no tenemos derecho a estudiar, las mujeres no tenemos derecho a participar en una reunión, no tenemos derecho de ser líder. Entonces, comienza desde la alfabetización. Si no tenemos derecho a estudiar, entonces ¿cómo tenemos derecho a aportar, a ir a una reunión, a participar como lideresas de las comunidades? Ya, muy bien, Raiza. ¿Cómo tú como activista y política, por qué estas estadísticas, en tu opinión, aún continúan? Porque venimos, es un proceso cultural de siglos e incluso las mujeres somos formadas por criterios machistas, o sea, nosotras mismas formamos a nuestros hijos para que hagan ciertas faenas clásicas típicas de hombres y a las niñas de otra forma. Entonces nosotras somos de una cultura machista traspasándolo a las siguientes generaciones. Romper con ese estigma, con esa tradición, implica irrumpir en un sistema muy estructurado donde entonces la mujer se ve como la disruptiva, la controversial, la machorra. Muchas veces se hacen esos epítetos. Entonces no queremos entrar en conflicto y además priorizamos el lugar. Ya. Cuando no tenemos esa perdimos espacio. Claro, bien, esto es Foro de la Voz de América, conversación con 3 mujeres extraordinarias, rompiendo barreras. Ya regresamos. Lo que me hace falta para poder que haya esta igualdad es que haya un poquito más de empatía frente a las mamás que son jóvenes, porque a título personal siento que no me falta nada para estar al mismo nivel de los hombres. Yo creo que Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En
momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Continuamos en Foro de La Voz de América y continúa con nosotros Josie Finol, ex Miss Venezuela Influencer, chef y asesora de alimentación saludable. Raiza Banfield, arquitecta, ex vicealcaldesa de la ciudad de Panamá, presidenta de la Fundación Panamá Sostenible. Rosa Koff, una mujer maya de Guatemala, enfermera, activista, primera mujer en obtener un título universitario en su pueblo de Peña Blanca. Y ahora se nos une Roxana Castillo, escritora, periodista, asesora de negocios. Antes de continuar este debate y el análisis, veamos más datos de la ONU sobre las mujeres. Miren esto. Mujeres en desigualdad, dice la ONU. Las mujeres siguen ganando menos dinero que los varones por realizar el mismo trabajo. Las mujeres con igual educación que los hombres siguen o consiguen trabajos de menor jerarquía. En 39 naciones del mundo, los hijos varones tienen derecho de herencia, mientras que las hijas no. Y oigan esto, solo el 2% de la tierra del planeta pertenece a mujeres, mientras que el 98% pertenece a los hombres. Datos de las Naciones Unidas. Roxana, empiezo contigo. Como escritora y empresaria, ¿cómo se evidencia la falta de equidad de género? Bienvenida. Gracias, Gonzalo. Un placer estar contigo y con tu panel y con todo tu público. Fíjate algo, Gonzalo, antes de contestar directamente esa pregunta, rápidamente te digo que esto es un problema sociocultural que ha estado presente siempre en la historia de la humanidad. Pero hay que dividir que en algunos países es sociocultural y falta de políticas públicas que ingresen a la mujer a toda la centrífuga económica, y en otros países es un problema religioso porque los gobiernos son gobiernos religiosos donde no se le da a la mujer el derecho o el acceso al trabajo, a un empleo digno, o simplemente se deben dedicar al hogar, al cuidado de los hijos. Pero en los países nuestros, en los países hispanos, y vamos a ser más específicos en Latinoamérica, el problema es político-social y se evidencia en la desigualdad de sueldos, se evidencia en la desigualdad de oportunidades, en la falta de recursos financieros que apoyen el desarrollo de empresas en la mujer, la deserción estudiantil por los embarazos precoces, la falta de educación sexual, la falta de salud pública para las mujeres. Entonces vemos que es un problema sociocultural que obviamente afecta la economía de un país y afecta la política de un país, porque no hay leyes que apoyen el desarrollo de la mujer como tal. Ya. Ahora, Raiza, en términos de equidad, ¿cuál es el reto, en tu opinión, que enfrentan las afrolatinas? Bueno, las afrolatinas son las vulnerables dentro de las vulnerables, porque ya ser mujer es un reto para todo lo que presentaba la colega, pero hay entonces el tema de la discriminación incluida en este sesgo. Y tenemos que sumarle a esto, las mujeres también las víctimas del cambio climático, porque allí en las zonas vulnerables son ellas las que están que no sean dueñas, y son las más directamente afectadas porque están cuidando la propiedad allí donde está la vulnerabilidad climática ante inundaciones y otros vejámenes. Entonces, el tema de discriminación femenina por raza también es un agravante. Ahora, muy bien. Rosa, ¿qué dificultades enfrenta una mujer para poseer propiedades, en especial si es indígena? Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Disculpe. Claro. ¿Qué dificultades encuentra una mujer indígena para poseer propiedades?
porque se les dice que la mujer no tiene derecho a tener una propiedad. ¿Por qué? Porque ella se casa, porque la mujer es del hogar y tiene que atender al marido, entonces no puede tener una propiedad porque ella definitivamente no se está quedando ahí, se va a ir a la casa del marido, tiene que atender al marido. Ya. Entonces es muy difícil adquirir una propiedad. Claro, claro. Y te agradecemos tu participación porque precisamente estás alimentando a tu bebé en el momento en que estás participando con nosotros. Ahora, Josie, hermosa, por cierto, hermosa imagen. Josie, has llamado la atención, y esto es interesante, Josie, porque has llamado la atención sobre, llamemos el ambiente, ¿no?, de los certámenes de belleza, la presión física, psicológica, alimenticia que existe. ¿Qué has visto en estos certámenes de belleza? ¿Por qué para muchas personas, porque te digo, para muchas personas el ejemplo de salud, ¿no?, es el cuerpo de las concursantes? ¿Qué has visto tú? ¿Cuál es tu comentario? ¿Cuál es tu llamada de atención? La presión que nos lleva a nosotros a estar sumamente delgadas y perdemos lo importante que es estar saludable. Porque la belleza está en eso, no es solo lo físico, sino también lo interno. Y es lo que nos tenemos que preocupar. En mi caso, hace ya casi 30 años que fui a Venezuela, la presión era tanta, que llegué a estar a punto de la muerte siendo bulímica. Era una niña tan solo de 17 años y caí en eso por toda la presión. Entonces, por eso es mi preocupación hoy día en informar, llevar mi mensaje, a decir, la salud es lo más importante, nuestro cuerpo es nuestro templo y es lo que tenemos que cuidar. Además, la belleza es todas nosotras, no solo físicamente, sino internamente. Y lo que tenemos que buscar cada una de nosotras es nuestra mejor versión. Muy rápidamente, porque es segundo los que nos queda, ¿esa presión viene, de quién viene esa presión? ¿De los hombres, las mujeres o de la sociedad en general? De la sociedad en general. Ya. No solo son los hombres, no solo son los certámenes, sino hasta de las propias mujeres. Por eso es que yo inicié mi mensaje diciendo que lo que tenemos que es unirnos, no pisarnos, como dicen los hombres, entre bomberos no se pisan las mangueras. Nosotras las mujeres somos las primeras que criticamos a nosotras mismas. Entonces, no, vamos a apoyarnos. Bien. La belleza es genérica, total. Muy bien, esto es Foro de la Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Ya regresamos. Fíjense que todavía, aún después de tantos años, sigue habiendo una limitante laboral a la hora de ser mujer. Pues no me hace falta nada, porque siento que los derechos que tiene el hombre los tengo yo. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Continuamos en Foro de La Voz de América. Raiza, ¿cómo ves la inclusión de la mujer y en este caso la mujer afro-latina en la política, su participación en los puestos de elección popular? Bueno, la mujer siempre ha encontrado un desafío en poder combinar su tema de actividad política, desde la militancia a luego los puestos de elección, porque es un círculo muy cerrado de hombres, o sea, la política es machista en general, sobre todo en nuestra región, y luego la falta de acompañamiento, como decía antes, de las labores adjudicadas por naturaleza a la mujer y que el hombre siente que dejar y de cuidar el hogar para entonces además involucrarse en política. Eso hace que la país sea muy bajo. Y que luego, al llegar, la mujer tiene que comportarse con las características que conocen a los hombres para poder sobrevivir en política. Entonces no podemos hacer otro proceso de transformación que la política en general necesita. Pero a mí me gustaría ver que es un tema también de reconocer que se necesita de ambas, de las hombres para bueno, Raiza, hemos perdido contacto contigo, pero vamos a retomarlo en solamente minutos. Roxana, ¿cómo se estimularía el empoderamiento de las mujeres en los negocios? Bueno, se estimularía con la educación. Fíjate que los grandes emprendimientos femeninos, que todavía no llegan a ser como los emprendimientos masculinos, cada día se posicionan más en el mercado porque ha habido educación de por medio, ha habido formación y eso es lo que la mujer necesita. La mujer necesita tener un acceso a la educación, que no haya deserción estudiantil y que se puedan capacitar a las mujeres, si tal vez no sea en una profesión, hasta una licenciatura, que se puedan capacitar en un oficio y se le den las herramientas de poder desarrollar sus propios negocios. Tenemos un grueso de las mujeres emprendedoras en pequeñas y medianas empresas. Ese grueso hay que capitalizarlo a través de la educación para llevarlas a ellas a empresas de mayor envergadura. Pero lo importante aquí, Gonzalo, es la educación y que no haya deserción estudiantil y que haya oportunidad de productos financieros para que ellas puedan acceder a préstamos que le permitan empezar su negocio, así sea en casa, pero que les permita arrancar. Esto se ve también mucho en nuestras sociedades hispanas, dado que la mujer es cabeza de hogar, porque están separadas de los esposos y necesitan comenzar a generar más ingresos en casa. Entonces necesitamos más herramientas financieras para las mujeres, más educación y más formación. Muy bien, Josie, ¿qué papel crees tú juegan las redes sociales en la mujer moderna y la presión que las redes imponen sobre la imagen? Las redes sociales hoy en día es el día a día de todos nosotros. Y sí, encontramos mucha información, mala y buena, pero ahí es donde nosotros tenemos que escoger, saber escoger y usarlo como herramientas para facilitarnos a nosotros muchísimas cosas en diferentes ramos. Y sí, hay mucha presión social. Y sobre todo en la imagen. Hay estereotipos y es allí donde quiero llegar y decir, ya va, no hay un estereotipo como tal. Lo que tenemos nosotros es no decir, yo quiero el cuerpo de fulanita, el cuerpo de esta estrella de Hollywood. No, tenemos nuestro cuerpo y trabajar por él para tenerlo más saludable y conseguir nuestra propia mejor versión. Ya, muy bien. Ahora, Rosa, esa es pregunta que siempre continúa realizándose en toda Latinoamérica. ¿Por qué la mujer indígena, y en países en donde hay una mayoría indígena en América Latina, no está representada relativamente en los gobiernos, en sus gobiernos o en los gobiernos del continente? Porque, como mencioné anteriormente,
la mayoría de las veces por discriminación, no cree en la mujer indígena debido a que la falta de oportunidad del estudio, creen que es una analfabeta, no le dan la oportunidad de desenvolverse y de ver qué posibilidad tiene la mujer indígena de poder liderar una comunidad o ser líder, llegar al Congreso, a la presidencia. Claro. Bueno, contigo precisamente es un ejemplo de lo que se puede hacer o lo que puede hacer la mujer indígena. Felicidades. Bueno, hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Bueno, yo creo que depende más de la mujer, en creer en ellas, en creer que tienen muchísimas más capacidades que algunos hombres y que se la crean de quiénes son. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Y bien, ya en la parte final de Foro, Roxana, rápidamente, tus conclusiones sobre los logros de la mujer y los desafíos que aún enfrenta. Los desafíos siempre van a estar allí mientras no hayan políticas inclusivas de los derechos de la mujer para desarrollarse como empresaria, como emprendedora o en cualquier campo profesional. Siempre van a estar allí los retos y lo importante es que nosotras marquemos una pauta y, como decía yo, si seamos aliadas, nos apoyemos, creemos como hacen los caballeros, como hacen ustedes que se apoyan en inversiones, en negocios, pues nosotros hacer lo propio. Eso para mí es lo fundamental en este momento de la historia de la humanidad, apoyarnos y que hayan políticas inclusivas para el desarrollo de empresas independientes femeninas. Raiza, tus conclusiones. Somos el 50% de la humanidad, por tanto nuestra voz, nuestras acciones cuentan, pero primero que todo tenemos que creérnoslo nosotras mismas, aportar más allá de la caja, del esquema que se ha impuesto. Muchas veces las barreras no vienen de afuera, sino que nos las autocolocamos y no logramos superarlas por eso. Entonces, ser solidarias, creer en la sororidad y creer en que un mundo puede ser mejor con nuestro aporte. Josie, tu análisis, tu lectura. Somos mágicas, fuertes y valiosas. Lo único que me queda por decirles y recordarles es que en la unión está la fuerza. Y Rosa, rápidamente, tus conclusiones. Creer en uno misma, no poner barreras, superar esos obstáculos, barreras que nos ponen, porque no nos dan la oportunidad de participar por ser mujer indígena,
Entonces rompamos esa barrera para que podamos ser lo que nosotros creemos. Muchísimas gracias a Josie, Raiza, Rosa y Roxana. Llegamos al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Les habló Gonzalo Barca desde Washington.